Entonces, el sistema de alimentación de combustibles y la combustión en motores de encendido por chispa, vamos a tratarlo a continuación. Entonces, en cuanto a los sistemas de alimentación, también lo tratamos en el tema 2. Y aquí fundamentalmente lo que voy a repasarles sobre eso es cómo el combustible sale del depósito hasta el motor, ese es el sistema de alimentación. Y la combustión, hablaremos un poco de las características de la combustión, que ya también la hemos hablado en la parte del combustible. Porque los motores encendidos por chispa, hablaré de la combustión normal, las combustiones anormales, que una de ellas es la detonación, y otras que no le he hablado aquí. No le hablé porque no entra dentro de la parte de combustible. Entonces, el sistema de alimentación de combustible, de gasolina, ¿verdad? Aunque ahí el título no se lo cambié otra vez, estoy hablando del sistema de gasolina. Esta consta de un depósito en el cual está la gasolina, ¿verdad? Esa gasolina es succionada por una bomba de gasolina que en el caso de automoción está dentro del depósito, los motores modernos, aunque hay todavía unos vehículos viejos que la tienen afuera. Luego de salir de la bomba, pasa por el filtro y del filtro va a el sistema de alimentación de preparación de la mezcla. En el caso de los carburadores, va a llegar al carburador. ¿Ya? El carburador, acuérdense que es un mezclador. El carburador mezcla en la proporción requerida, aquí voy a entrar un poco más en detalle del carburador, en la proporción requerida la cantidad de aire y combustible. Del carburador que está en el tubo de admisión, sale hacia los diferentes cilindros a través de los colectores, ¿no? O sea, que va a cada cilindro. Por lo tanto, cada vez que un cilindro succiona, el carburador envía. Entonces la mezcla, imagínense ustedes un flujo que está cambiando de dirección permanentemente, ¿no? Primero va a un cilindro, después cuando otro cilindro haga succión, cambia de dirección. Eso genera una ineficiencia del proceso de llenado. Y es una de las razones también por las cuales los sistemas del carburador también se vieron sustituidos y los sistemas de inyección con un solo inyector, porque inicialmente lo que se hizo fue quitar carburador, aquí donde ustedes lo verían aquí, y aquí se puso un solo inyector. Ya actualmente no existe un inyector, sino un inyector por cada cilindro. Entonces, este es el sistema de alimentación de combustible. Entonces, el depósito de combustible que tiene adentro un prefiltro, por si acaso partículas grandes, la bomba, que las bombas normalmente suministran presión mayor que la que hace falta, ¿ya? Por lo tanto, tienen que tener siempre un regulador de presión para evitar que haya sobrepresión. Los filtros son, por supuesto, inevitables y hay que cambiarlo cada cierto tiempo. Este también se lo presenté cuando el motor de gasolina, el motor encendido por chispa, usa el carburador, que ya se lo expliqué. Esta es la foto de un carburador real, ¿no? Y aquí tenemos la foto, aquí tenemos el mismo que lo expliqué anteriormente, el depósito, la bomba, y manda al carburador. Vamos a ver si vemos el carburador un poco más adentro. Pero antes de explicarle el carburador, y esto es válido también para los sistemas de inyección de gasolina, quiero explicarle cuál es el efecto de la relación aire-combustible sobre la potencia y el consumo. Acuérdense que la potencia del motor es la energía liberada por unidad de tiempo del motor, que es el torque por las revoluciones del motor, va a depender de la cantidad de gasolina. Y esa cantidad de gasolina va a depender, esa liberación de energía va a depender de la relación aire-combustible. Y eso es lo que se ve en estas dos gráficas. La gráfica superior expresa la potencia que se obtiene en función de la relación aire-combustible. Y si pueden ver en la curva superior, el máximo está alrededor de 13 gramos de aire por gramo de combustible, o unidad masa de aire por unidad de masa de combustible. La relación estequiométrica de la gasolina está alrededor de 15, es la teórica, la proporción aire-combustible, que en teoría no quedaría ni oxígeno ni quedaría combustible. Se quemaría todo. Pero para que la combustión sea perfecta, no, para que la combustión libere la mayor cantidad de energía, siempre hay que quemar con una mezcla ligeramente rica. Ustedes
pudieran estar preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que quemar más gasolina que el oxígeno que hacen falta? Es porque la combustión es un fenómeno que no es perfecto. Y al no ver perfecto, hay deficiencia, hay pérdida, y hay que sustituir esa pérdida con gasolina. Entonces, hay que añadir una cierta cantidad adicional para las pérdidas que van a haber, gasolina que no se quema, combustión anormal, incompleta. Entonces, hace falta siempre una mezcla ligeramente rica. Yo puedo quemar mezclas pobres, pero no voy a obtener la máxima potencia. Voy a obtener, eso sí, más eficiencia en cuanto que voy a ahorrar energía, ¿verdad? Voy a contaminar menos, pero no voy a obtener máxima potencia. La potencia no está relacionada directamente con la eficiencia. Son dos cosas distintas. O sea, yo puedo tener potencia a muy mala eficiencia, puedo tener potencia a buena eficiencia. Pero en el caso, entonces, el caso de los motores, lo que quiero que tengan claro es que en los motores, para yo obtener máxima potencia, tengo que tener, o una potencia alta, tengo que tener una mezcla rica. Si yo quiero eficiencia, que es la curva de abajo, yo necesito mezclas pobres. En este caso, el mínimo de la curva, que es la parte del consumo específico de combustible, se obtiene ya con mezclas más pobres. O sea, cuando hay más aire que la estequiométrica. Esto quiero que lo entiendan, porque para que entiendan, el por qué el carburador era tan complicado, y entienda también por qué la computadora necesita un programa que le dé las condiciones, las ecuaciones para decidir cuándo tiene que inyectar. ¿En función de qué? En función de que si el motor está frío, si el motor está acelerando, si el motor que requiere máxima potencia porque el usuario está pidiendo máxima potencia, si el usuario quiere mínimo consumo. Todas esas condiciones tienen que tener curvas como estas, por supuesto más sofisticadas dentro de la computadora, para que en base a eso decidir cómo el inyector o cuándo el inyector y cuánto el inyector va a producir. Vamos a hablar un poco del carburador, después hablaré del inyector. Aquí viendo un esquema del carburador en una de las condiciones. El carburador aquí en este no era tan sencillo como el anterior que le habíamos mostrado. Aquí ven la cuba o el depósito dentro del carburador donde está la gasolina. Ahí vemos el flotador, y el flotador está conectado a una articulación con una lámina metálica. Esa lámina metálica tiene arriba una aguja. Esto que tienen aquí es una aguja que cierra el pase de llegada de la gasolina. De tal forma que cuando la gasolina llega a un cierto nivel y el flotador sube, el flotador levanta, eso es como decir, una punta, ¿verdad? De goma, la punta de goma, y cierra aquí y ya no pasa más gasolina que viene entrando. De esa forma mantiene el nivel constante. Y yo también le decía que el nivel constante es importante porque desde el punto de vista fluido dinámico, desde el punto de vista de la mecánica de los fluidos, el flujo que va a entrar va a depender del nivel, ¿no?, del depósito. Ustedes en mecánica de los fluidos tuvieron que haber enseñado de que si ustedes quieren transportar un fluido, por ejemplo agua de un depósito a otro depósito, ¿verdad?, el flujo que va a llegar o la potencia de la bomba va a depender del nivel de los dos depósitos que hay que llevar, hay que trasladar. Si los dos depósitos están casi al mismo nivel, hace falta menos potencia. Si los dos depósitos están a niveles muy diferentes, entonces hace falta más potencia. Entonces, si yo mantengo siempre el mismo nivel, siempre voy a necesitar la misma potencia. Ese es el principio del carburador. Mantener el mismo nivel para yo poder extraer la cantidad de gasolina bajo las mismas condiciones, la misma cantidad, y mantener la proporción aire-combustible del motor. No voy a hacer que si cuando se va gastando la gasolina, la mezcla se me enriquece, después se me empobrece, eso no puede funcionar. Bueno, entonces ahí vemos el flotador, y del flotador hay varios conductos que van hacia donde pasa el aire. El aire viene por el centro, y también le había dicho que la sección por donde pasa el aire es un tubo, y luego se reduce en forma convergente y luego divergente. Hace la forma del difusor, ¿verdad? O tipo Venturi, que se usa para medir. La idea es reducir la presión en la garganta, en la zona de menor sección. Hay diferentes configuraciones. Aquí está una de 2 pasos, una aquí adentro y una por aquí por fuera. En la parte de adentro, donde está el difusor interior, la idea es hacerlo lo más pequeño posible para que se produzca la mayor caída de presión y la menor de presión.
Al haber una depresión, se produce, por supuesto, una presión menor que la atmosférica, el depósito está a la presión atmosférica, y va a generarse una diferencia de presión entre una negativa aquí y la que hay en el depósito. Y si hay un conducto, va a succionar por diferencia de presión. Y el fluido va a subir por aquí, cuando ustedes ven un tubo con unos orificios, por ahí va a subir la gasolina, se va a conectar a ese tubo y va a salir. Si no hay depresión, no sube, obviamente. Entonces, cuando el flujo empieza a girar, a pasar, se produce la depresión y se produce la entrada. ¿Por qué tiene esos orificios? Esos orificios los tienen para tratar de mantener la proporción de gasolina siempre constante. ¿Ve? Porque a medida que aumenta la velocidad de aire, disminuye la depresión y tiende a entrar más gasolina. Y esa relación no es tan lineal para mantener la relación estequiométrica. Acuérdense que hay que tratar de mantener una relación muy cerca de la estequiométrica. La gasolina tiende a enriquecerse, o sea, a haber más gasolina. La mezcla tiene que enriquecerse, perdón, a haber más gasolina. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros, diseñadores de carburadores? Bueno, pusieron a poner orificios para que entrara aire, ¿verdad? O entrara menos gasolina. De esa forma, aquí daba el tubo de emulsión, aquí dice aquí, de esa forma iban empobreciendo a medida que había más tendencia a entrar más gasolina. Entonces, bueno, ahí había una ingeniería interesante que se desarrolló por mucho tiempo, el carburador, que era impresionante ver un carburador, y si ustedes lo ven por ahí, el diseño, la tecnología que eso involucraba. Ese es el principio. Pero además, el control del motor va dado por esta válvula que siempre estaba a la salida del carburador. Esta es la válvula de estrangulamiento, la válvula de mariposa, que es la válvula que regula el motor de encendido por chispa. Esta válvula, al desaparecer el carburador, no desapareció en los motores de inyección. Se mantiene todavía, ¿no? Porque ella es la que regula el motor, porque ella regula el aire, y el aire sí no se puede parar. Desapareció todo esto, pero esto sí sigue. Entonces, esto se complicó más porque cuando bueno, aquí arriba hay otra válvula que ven aquí arriba, la válvula de admisión de aire. Esta válvula, cuando el motor se va a poner en marcha después de estar parado durante toda la noche, o cuando se enfría el motor, ella se cierra, ya tiene un resorte térmico que por temperatura él va reduciendo y cierra. Perdón, gira para este lado, cierra para este lado y cierra. De tal forma que al cerrar, cuando el motor empieza a girar por el motor de arranque y empieza a succionar, no succiona aire o succiona muy poca cantidad de aire. Y entonces succiona, la depresión es mayor y succiona más gasolina, ¿no? Al succionar más gasolina, la mezcla se enriquece y arranca el motor. Después que el motor arranca, esto se abre automáticamente. Se abre y se alcanza la condición de mezcla estequiométrica. De esa cuenta cómo el carburador tenía tantas cosas complicadas, ¿no? Tenía la válvula de estrangulamiento, la de aceleración, la válvula de admisión de aire, de arranque en frío, el sistema de empobrecimiento y otro sistema que le voy a mostrar más adelante. Ahí el sistema de cómo hacía para cuando el motor estaba con esta válvula cerrada, o cuando el motor estaba en mínimo, estaba en ralentí, que no había carga para mantener la velocidad. Se hacía a través de esta aguja que ustedes ven aquí. Esta aguja que ven aquí es una valvulita que trae, si se dan cuenta, trae gasolina desde el depósito a través de este orificio y lo coloca por aquí, por debajo de la válvula esta. Cuando esta válvula cierra, entonces por supuesto que entra una cierta cantidad de aire muy pequeña, pero no hay suficiente flujo de aire como para succionar gasolina. Entonces la gasolina entra por aquí, porque aquí abajo sí va a haber una depresión, porque está esto cerrado, el motor está succionando y por aquí es donde va a succionar. Y de esa forma se mantiene el motor en mínimo. Cuando el motor se desestabilizaba en mínimo, uno lo que hacía era abrir un poco esta válvula. Si el motor la aceleraba en mínimo, uno la cerraba. Todavía, por ejemplo, hay motores de aplicación que usan gasolina, por ejemplo, motores fuera de borda, motores de cortagrama, que ustedes tienen que ajustarle ese tornillito para ajustarle el carburador. En la figura aquí de la derecha, usted lo que se ve es la distribución de presión a medida que el aire va pasando a través del carburador, ¿no? Se ve en este caso el Venturi interior, que está subrayado, de que la presión viene baja y luego allí ahí la presión disminuye. Esto es presión negativa, eso es depresión, como ven aquí debajo, se deprime y luego vuelve otra vez a subir y va hacia el motor. En el motor hay una depresión porque el motor succiona.
Otro esquema que quería mostrarles es el caso este cuando se coloca acoplado al motor vamos a ver si aquí está, creo que no aparece. Bueno, sí, aquí está la válvula para cuando manualmente yo puedo controlar el arranque, pero no mostré, que quise mostrar, el carburador tiene acoplado al pedal de acelerador o al acelerador o a la guaya del acelerador una bomba. Esta es una bomba que se utiliza para inyectar más gasolina y crear una mezcla rica cuando yo quiero máxima potencia. En el carburador, cuando yo iba operando, por ejemplo, a una velocidad normal, 80 kilómetros por hora, y de repente yo quería más potencia porque quería acelerar y avanzar un carro o porque yo tenía que vencer un obstáculo, yo al mover el pedal se inyectaba una cantidad adicional de gasolina para enriquecerlo momentáneamente. Luego eso por supuesto desaparecía y ya se solventaba el problema. Porque si no, si yo fuese a acelerar el motor solamente desestrangulando, o sea, moviendo esta válvula, hay un retraso de tiempo entre, si yo moviera rápido esto, hay un retraso de tiempo, más rápido entra el aire y más lento entra la gasolina porque tiene más inercia. Eso va a hacer entonces que el motor se empobrece demasiado y no enriquezco la mezcla y hasta se me puede apagar. O sea, había un sistema, en los carburadores, que inyecta un inyector, una bombita que tenía ahí que inyectaba momentáneamente. Así era de un poco complicado el carburador. Y el carburador y el carburador entonces funcionaba bastante bien. ¿Por qué desaparece el carburador? Bueno, pues ya se lo dije anteriormente, el carburador desaparece porque no fue capaz de mantener las emisiones de contaminantes. Usted no se imagina, cuando veamos el último tema de este, que es la parte de emisiones contaminantes, las tecnologías que se están desarrollando y que se han visto obligados a desarrollar para poder los fabricantes tener motores operando en por ejemplo, en el caso de automoción. La mayoría de los motores ahorita en los países desarrollados, ¿verdad? Para poder cumplir con las exigencias de emisiones, apagan el motor cuando el motor del vehículo llega a un semáforo o el motor del vehículo llega y se apaga. Y tan pronto pisa el acelerador, arranca automáticamente. O sea, prende y apaga el motor permanentemente. Eso a cuesta del motor de arranque, pero para poder cumplir con las exigencias. Y hay otras tecnologías que se han desarrollado y que en Venezuela llegarán en algún momento. Si algún día le ponemos seriedad a las cosas en Venezuela y también empezamos a cumplir con las normativas ambientales. Bueno, en esta gráfica que estamos viendo allí, vamos a un momentito aquí que vamos a... Entonces, en esta gráfica, ustedes están viendo lo que nosotros llamamos la curva de comportamiento del carburador. O sea, el carburador tenía que, en función de la velocidad del motor, en función de la velocidad de giro del motor, moverse por la línea inferior, por la curva inferior, o en cualquier momento ir a la curva superior. La curva inferior es la curva, si ustedes fuesen acelerando lentamente, ¿verdad? Va a venir la relación aire-combustible, va a ir bajando, de tal forma de que bueno, aquí sería la relación, aquí está más expresado, porque esta sería la relación combustible-aire, va disminuyendo, o sea, con relación hasta conseguir una economía máxima y luego a medida que vas acelerando, sube hasta alcanzar la relación combustible-aire de máxima potencia, que es mayor que la de mínimo consumo. Ya se cuenta que la mínima de consumo está alrededor de los 3000 RPM, eso es variable, 3000, 2500, 2600, depende de la velocidad del motor o el tamaño del motor. O sea, en un motor, la máxima potencia, que 6000 revoluciones, es una condición en la cual se requiere una mezcla rica, ¿no? A mitad de las revoluciones, cuando la eficiencia es máxima, el torque también es máximo por allí, se puede trabajar con una mezcla pobre. Pero el carburador y el sistema de inyección
tiene que estar diseñado para que en cualquier momento, imagínate que estoy trabajando en la condición de máxima economía con una mezcla pobre, ya, ando en un vehículo y de repente se me presenta una condición que tengo que acelerar bruscamente. Bueno, el carburador tiene que pasar de aquí a la línea superior en forma inmediata. Y eso lo hace enriqueciendo, inyectando una cantidad adicional de gasolina. En el sistema de carburación lo hacía con una bomba y en el sistema de inyección simplemente la computadora lo que hace es inyectar más. No hay problema, ¿no? Entonces uno podía pasar de la línea inferior a la superior en cualquier momento. En las condiciones de mínimo, o sea, las bajas revoluciones o de ralentí, como también se le llama, la mezcla también tiende a ser rica. ¿Sí? En esas condiciones también las condiciones de combustión no son muy óptimas y el motor tiende a consumir algo de combustible. En conclusión, ¿qué quiero transmitirle con esto? Parte de por cómo funcionan los sistemas de alimentación de combustible de motores encendidos por chispa. Lo que quiero también transmitirle es que si ustedes tienen un vehículo parado, encendido, están con una eficiencia mala, pésima, ¿verdad? Preferir apagar el motor desde el punto de vista de consumo de combustible. Si ustedes quieren ahorrar combustible, no tengan un motor encendido en mínimo y mucho menos con aire acondicionado, porque a esas condiciones están usando para consumir potencia para pérdidas mecánicas con una eficiencia mala. Si ustedes un motor lo cargan operando a máxima potencia, lo cargan a 140, 150 revoluciones por minuto, van a estar consumiendo gasolina. Porque en esas condiciones se necesita una mezcla rica. Si usted quiere consumir, al mínimo, trabajen en 300, 250, más o menos las condiciones de mínimo consumo. En el caso de automoción, los vehículos de caja automática, los cambios de velocidad se hacen automáticamente y están diseñados para que se hagan aproximadamente en ese valor de mínimo consumo. O sea, el motor acelera, después cambia, cuando llega a 2000, 3000 revoluciones, vuelve a cambiar, la primera, segunda, va cambiando, manteniéndose, salvo que ustedes quieran acelerar bruscamente, entonces aumenta las revoluciones y entonces ya los cambios se hacen en condiciones distintas y porque el ingeniero que diseñó el sistema de control o el que diseñó el carburador entiende de que ustedes lo que quieren es potencia, no ahorrar combustible. Se lo digo porque eso a veces pasa, puede pasarle a ustedes en la industria, que están consumiendo mucho combustible, si usan motores de gasolina o de gas, entonces ya saben ustedes el por qué y cómo pueden actuar para ahorrar combustible. En los motores estacionarios es más fácil, porque en los motores estacionarios no tienes que acelerar los requerimientos de potencia, salvo que sea un generador de electricidad, y entonces, que normalmente son diésel, no son de este tipo. Pero, por ejemplo, a mí se me ha presentado el caso que se me ha ido agotando la gasolina en el vehículo, en un viaje, y entonces la próxima estación de servicio no está cerca, por ejemplo, cuando hay escasez de gasolina, que no se conseguía gasolina. ¿Y cómo hacía yo para ahorrar gasolina? Entonces yo tenía que mantener mi vehículo operando en el rango de 2.500 a 3.000 revoluciones para que me rindiera la gasolina. Iba más lento, pero iba a llegar más lejos. ¿Eh? Porque entonces esa es la condición. Si yo bajaba a menos de 2.500, bajaba a 1.000, iba a ir más lento, porque iba a estar gastando más. Si llegaba a ponerlo a muy baja revolución y a muy máximo también. Entonces eso, espero que lo entiendan y lo manejen ustedes. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte del carburador de GLP. El principio es exactamente el mismo. La única diferencia es que aquí no va a llegar gasolina, va a llegar gas. Y como va a llegar gas, entonces el principio es exactamente el mismo. También hay la reducción y el consumo de gas va a estar relacionado de igual manera. Entonces, no voy a entrar más en detalle en esta parte. De ya lo explicamos. Vamos a pasar a la parte de alimentación de gasolina mediante inyección electrónica. La diferencia con respecto al del carburador es que eliminamos el carburador, ¿verdad? Y ahora ponemos un inyector. A poner un inyector ahora electrónicamente mediante una fórmula, mediante una ecuación, mediante un algoritmo que tiene el computador, ya se decide si está en mínimo, que lo detectará por las revoluciones del motor, si está en máximo por las revoluciones del motor y la posición del acelerador, la temperatura ambiente. O sea, hay una cantidad de parámetros que ahora puedo optimizar mucho más, reducir mucho más el consumo de combustible, ¿verdad? E incluso obtener más potencia del motor también.
Todo eso puedo hacerlo con el sistema de inyección electrónica, que ya lo explicamos también en la segunda clase. El repaso nuevamente. Va a haber el depósito de gasolina, va a haber de igual manera la bomba de gasolina, va a haber el filtro, ¿verdad? Y del filtro va a ir a los inyectores. Los inyectores van a tener, inyectores son electroválvulas, son válvulas que van a abrir eléctricamente por una orden que va a dar, o sea, son unas bobinas, si ustedes saben algo de electroválvulas, son unas bobinas que van a ser alimentadas por un voltaje desde la batería, pero controlado por la computadora, ¿no? Y entonces ese voltaje va a variar y en función de la cantidad que abra o cierre, el inyector va a suministrar más tiempo. Realmente lo que se regula no es la cantidad de apertura, el inyector abre todo y es el tiempo que está abierto. Es el tiempo de abertura como se regulan los inyectores. Bueno, como la bomba siempre suministra más presión que la que hace falta y hay que mantener una presión constante, siempre hay un regulador que lo que hace es mandar de retorno la gasolina que me está incrementando la presión para mantener un valor de presión. Es así como funciona el sistema. Y ustedes van a conseguir, en la tecnología actual, van a conseguir sistemas de inyección que van a inyectaban donde estaba el carburador, sustituía solo al carburador, van a conseguir sistemas de inyección que alimentan en el tubo de admisión y van a conseguir sistemas de inyección que inyectan directamente dentro del motor. Esto no le había hablado, eso es lo que llaman inyección directa en motor encendido por chispa. Esta tecnología se ha desarrollado, pero no se ha utilizado mucho. La idea de esto era aprovechar el beneficio del motor diésel, de tratar de tener mayor relación de compresión e inyectar la gasolina dentro del motor y obtener más eficiencia. Eso que llamamos inyección directa, existe la inyección indirecta que se utiliza y la inyección en el carburador, que es la inyección de un solo punto o monopunto, que es lo que vemos aquí en esta figura. Son los tres tipos de ubicación del inyector en la posición del carburador, que llamamos inyección indirecta, monopunto, un solo punto. La inyección en el tubo de admisión, que es la inyección indirecta, multipunto, en cada cilindro, cada tubo de admisión de cada cilindro, y la inyección directa, multipunto, también pero indirecta, directamente. Desde el punto de vista de eficiencia, por supuesto que la directa sería la mejor, pero se utiliza poco. Pero problemas, quizás aumentan los costos y eso es lo que los usuarios no han comprado. Vamos a explicarle ahora cómo funciona el inyector. Ahí quería mostrarle un corte de un inyector. Le estoy mostrando un corte de un inyector. El de la izquierda está cerrado, no está produciendo, y de la derecha está produciendo. Pero vean internamente lo que ustedes van a ver dentro de un inyector. Ven por fuera, van a ver algo parecido a esto. Van a ver un conector, ¿no?, eléctrico, y van a ver por aquí, y van a ver por aquí arriba donde se conecta el tubo de gasolina. Internamente tiene una bobina, esta parte que ven aquí es una bobina, es un enrollamiento, ¿verdad?, que va a estar conectado eléctricamente por este conductor que está aquí. Eso es lo que tiene eléctricamente. Cuando entre corriente, la bobina se magnetiza y levanta hacia arriba, ¿ya? Levanta hacia arriba esta parte que vemos aquí, que es una válvula, es un tubo que cierra aquí la salida, ¿ve? Aquí está cerrado, esto es un tubo de material ferromagnético y al haber un campo magnético lo levanta, sube hacia arriba contra este resorte que trata de mantenerlo cerrado. Entonces cuando se energiza la bobina, vemos la figura de la derecha, levanta todo esto contra este resorte que se comprime y se va a abrir. ¿Qué es lo que hace la computadora? Dependiendo de los requerimientos del motor, que lo va a calcular en función de todos los parámetros del motor. Aquí vemos un esquema que tengo aquí una parte subrayada, una parte limpia, una parte subrayada, y la parte subrayada es la duración del pulso, la duración que va a estar recibiendo energía el inyector. Entonces, ese pulso es lo que la computadora va a variar. Arriba vemos el pulso corto, ¿verdad?, cuando el motor trabaja a poca carga o poca necesidad de potencia, y arriba un pulso largo cuando el motor trabaja a pulso largo. Y esto quiero que lo maneja porque si ustedes se meten en el sector automoción o el sector de
motores, si van a trabajar en el sector de motores o sus propios vehículos. Por ejemplo, cuando se quiere regular las emisiones de contaminantes y la computadora detecta de que hay una mezcla muy rica y me puede afectar el catalizador, la computadora lo que va a regular es el tiempo de energización de los inyectores. Entonces ya tiene sus programas y sabe, calcula. Son programas que se les introduce, que ya sean, esos programas se obtienen de experimentación en laboratorio, se estudia todo esto, cómo funciona el inyector. Y entonces la computadora calcula cuánto tiempo va a estar abierto. Y de esa forma es como se regulan los inyectores de gasolina, el tiempo que va a estar abierto. Por supuesto que si, ya un poco, hablando un poco de falla, si los contactos eléctricos se sulfatan y el voltaje que la computadora manda no llega exactamente el mismo, si la computadora tenía que mandar, por decir algo, 5 voltios y llegan 3 voltios, entonces ya no va a funcionar bien. Entonces, esa es la parte de mantenimiento que hay que manejar, ¿no? Bueno, o si se daña el inyector, no hay un buen contacto, cualquier cosa de esa. O si la presión de la gasolina no es la misma, aunque esté al mismo tiempo, el combustible que va a entrar no es exactamente igual. Y eso se hace, la computadora lo va a hacer con esta figura que también se la mostré anteriormente, leyendo información de una serie de sensores que van a estar alrededor del motor. Sensores desde el sensor MAF, que es el sensor que va a entrar que mide la cantidad de aire que entra al motor, el sensor de posición de la válvula estranguladora, que es este que vemos aquí, el sensor MAP que mide el flujo. Si seguimos por aquí adelante, tenemos el sensor de posición del cigüeñal, el sensor de posición del árbol de leva para saber en qué punto está abriendo y cerrando, a qué ángulo está abriendo y cerrando la válvula. Está midiendo el sensor, aquí tenemos el knock sensor, el sensor de detonación, que es el que va a decidir si yo atraso o adelanto en función de detonación, la chispa. El sensor de enfriamiento de temperatura de refrigerante, el sensor de oxígeno, que me mide cuánto oxígeno deficiente o en exceso hay en el tubo de escape para controlarme el catalizador o regularme la relación aire-combustible. Todos esos sensores van a mandar información, la computadora lo va a leer, va a interpretar en qué condición está el motor y en función de la ecuación que tenga, el modelo que tiene, va a decidir cuánto tiempo va a abrir el inyector. Es así como funciona. Ok, ahí voy a dejar ya la parte de alimentación de combustible y voy a explicar ahora lo que es la combustión, ¿no? La combustión normal sería esta combustión que vemos aquí. La combustión normal quiere decir de que la chispa enciende la mezcla, la chispa, la llama se inicia en la mezcla, avanza, como ustedes pueden ver aquí, a través de un frente de llama. Frente de llama es como va quemándose a medida por capas, va avanzando y hasta quemar la última porción, lo más lejos que tiene. Eso es lo normal. Las temperaturas, 1500 grados centígrados, en donde está la llama y más o menos esa es la temperatura. El diagrama de presión lo vimos, lo analizamos en condiciones normales, debería subir, ¿verdad? Pasar, la inyección debe ocurrir por aquí en el punto 1. Hay varias fases ahí en el proceso de combustión, llegar a una presión, a una temperatura y presión máxima, que no corresponde al punto muerto superior, normalmente está después del punto muerto superior, que es el punto 3. Punto 4 es cuando ya finaliza la combustión, hay un cierto tiempo o ángulo que dura la combustión y luego la presión disminuye. La curva que ven aquí por debajo es la curva que tendría el motor sin combustión. Si el motor comprimiera y no hubiera combustión, sería una combustión muy simétrica. Igual antes del punto muerto y después del punto muerto superior. Pero bueno, eso es lo que ocurre normalmente. Aquí abajo vemos lo que es la fracción de masa quemada. La fracción de masa quemada es qué porción de masa queda a medida que va avanzando el ciclo del motor. Entonces, aquí se grafica desde el momento que salta la chispa. En el momento que salta la chispa, la fracción de sin quemar es 100%. ¿Verdad? Entonces, a medida que se va quemando, ¿verdad? Perdón, la fracción quemada es 0.
Y aquí la fracción quemada, no la sin quemada. La fracción quemada es 0 y a medida que va avanzando llega a 100% o al 1, que sería el 100% de quemado. El 100% quema en el punto 4, que es todo el tiempo que lleva la quema. O sea, medirlo aquí, la parte en la figura de la izquierda, la parte blanca es lo que no se ha quemado y ahí se está midiendo la parte subrayada, la fracción quemada. Bueno, eso es lo normal. Y vean aquí la temperatura y vamos a pasar ahora a cuando la combustión es anormal y hay detonación. Cuando la combustión es anormal y hay detonación, lo que va a ocurrir, ya le expliqué la detonación, es que la última porción de la mezcla no se va a encender sin que la llama o alcance y la queme normalmente, ¿no? Eso es lo que ustedes están viendo allí en la figura de la izquierda, donde pueden ver cómo la llama comenzó en el centro. Esto es una vista desde arriba, va avanzando el frente de llama y antes de llegar al punto, a la parte más lejos, ahí vemos una parte blanca que es ahí donde se produce el autoencendido. El autoencendido genera, por supuesto, una llama en sentido contrario y se produce el fenómeno de detonación. Detonación es el fenómeno completo. El fenómeno químico que genera la situación es la autodetonación de mezcla sin que se queme en forma normal, ¿verdad? Que es lo que ocurriría en la figura que están viendo aquí de la izquierda, ¿no? Donde sí se quema completamente y no aparece ese punto blanco. En la figura de la derecha es el diagrama de presión, la parte de ahí de la combustión, cuando la ignición, ¿no? Bueno, hay 3 puntos allí: la preignición, que es un fenómeno que vamos a analizar más adelante; la deflagración, que es cuando la combustión ocurre normal, ¿no? Y la detonación es cuando ocurre después de la ignición. Este es el punto de la deflagración y ya pueden ver ustedes qué pasa con el diagrama. Vean como el diagrama anterior, vamos a regresar, esta curva es una curva muy lisa, muy homogénea, mientras que aquí estamos viendo una curva que tiene un pico y luego se queda fluctuando. Esto está bastante explicado en el material que yo le entregué, ¿no? De por qué ocurren estos fenómenos, pero el asunto es que cuando ocurre la detonación, ¿no? Voy a amplificar, estoy amplificando esta parte que está aquí, la estoy trayendo aquí debajo, y cuando ocurre la detonación, la curva que viene normal, viene suave, viene lisa. Cuando ocurre la detonación, se libera energía y eso hace que incremente la temperatura e incremente la presión. Ese delta P que aparece aquí es el incremento debido a la detonación. Pero no solamente incrementa, sino que empieza a fluctuar y por supuesto empieza a bajar, como tiene que bajar, pero ya fluctuando. ¿Por qué fluctúa? Fluctúa porque se producen unas ondas de choque, unas ondas de presión adentro que empiezan a moverse dentro del motor, pega con las paredes, van a una pared, van a la otra, y eso hace que un sensor de presión que esté adentro está registrando una fluctuación de presión, una variación de presión. Eso es lo que hace la línea lila o morada que ustedes ven aquí. Esa es la línea, es lo que registra el sensor de vibraciones, el sensor de detonación. El sensor de detonación, si no hay vibración, él no está midiendo nada, él mide fluctuación. Cuando aparece la detonación, él amplifica, ¿no? Registra y amplifica esa detonación y la manda a la computadora. Entonces, él registra la detonación. Las curvas que están debajo son la curva naranja o roja, es la curva de fracción de mezcla quemada, y la curva azul es la temperatura de la mezcla sin quemar. No, se ve que la fracción de mezcla quemada va subiendo, luego disminuye y entonces empieza y después cae, por supuesto, al valor 0, ¿no? Pero hay una pequeña fluctuación allí. Y la temperatura de la mezcla sin quemar va subiendo hasta que se produce la detonación y de ahí se produce una fluctuación también que no está registrada aquí, también una fluctuación de temperatura. No fluctúa tanto la temperatura como la presión, pero hay una pequeña fluctuación. Entonces, esos son los parámetros operacionales vistos desde el punto de vista de la detonación, como el fenómeno que ustedes tienen que ya interpretar como ingenieros. Ya ustedes no solamente tienen que centrarse a que la detonación es la combustión anormal, sino que ustedes tienen que entender que ahí lo que produce es una fluctuación de presión, que esa fluctuación de presión se puede registrar con un sensor de vibraciones. Desde el punto de vista de vibraciones es un acelerómetro.
¿verdad? Y eso se envía la señal a la computadora. La computadora entiende cuando la vibración es de detonación. Porque esta frecuencia es típica de detonación. No es frecuencia de, por ejemplo, de vibración porque se daña un soporte del motor, no tiene nada que ver con eso. Y pueden haber varios puntos de autoignición, no necesariamente uno, o sea, pueden haber varios puntos a lo largo del motor. Pero normalmente el problema es que casi siempre es uno. Y entonces las consecuencias son fatales. Aquí ven ustedes una foto de consecuencias. Ese pistón de la izquierda, este pistón de la izquierda que está ahí arriba, es una consecuencia de detonación, donde la detonación se estuvo produciendo mucho tiempo en esta zona, se fue calentando y al final, ¿verdad?, se deformó y llegó a esa condición. Esa es una condición de detonación muy fuerte. La figura de la derecha es una detonación menos catastrófica, pero igual de catastrófica, que llegó a romper los anillos. La figura de abajo es el impacto, el efecto que tiene el estar fluctuando la presión sobre los cojinetes. Ahí genera fatiga, porque esa fuerza se transmite por la biela hacia los cojinetes y termina desprendiendo la capa superficial del cojinete y la capa ligeramente debajo, o sea, el babbitt y la capa de aluminio, la capa de cobre, termina dañando. Yo he tenido la oportunidad de analizar algunos problemas de falla en motores industriales, motores de gas industriales, y habieron problemas de este tipo donde se dañó un cojinete, solamente un cojinete de un cilindro, y la causa fue porque se produjo la detonación y la detonación terminó dañando el cojinete. ¿Y por qué sale eso? Porque ya previamente se habían cambiado varias veces el pistón por problemas como el que habíamos bien anteriormente. El pistón sufría daños, se descabezaba la válvula sufría, eso también se calienta la válvula se partía y la válvula quedaba golpeando dentro del pistón, rompía el pistón. Entonces, previamente habían esos antecedentes y obviamente que el operador indicó de que había detonación, y cuando la causa, por supuesto, el análisis que se hizo, análisis causa-raíz que hice, llegué a la conclusión de que eso es detonación. Y eso por problemas de combustible, ¿ven? Problemas de detonación causados por un gas que el combustible se enriquecía y el octanaje disminuía. Y la figura que usted ven a la derecha abajo es un sensor, uno de los sensores de detonación que se usan en los motores. Bueno, vamos al caso del análisis de la combustión superficial. No aparece aquí la explicación del preencendido. Aparece la detonación nuevamente, pero el preencendido es la combustión anormal que no está asociada a una combustión posterior al inicio de la chispa, sino que ocurre antes. O sea, antes de que salte la chispa, se genera una condición para que se produzca el autoencendido. En otras palabras, tiene que haber algo que genere una temperatura alta. Esa temperatura alta la genera ¿quién? La va a generar una bujía muy caliente, no adecuada o que no se enfría bien. La va a generar un punto de carbón en alguna parte del pistón que se ponga muy caliente, se ponga al rojo vivo, o sea, el color de nosotros conocemos los carbones cuando están muy calientes, o una válvula de escape que se caliente mucho porque no asienta adecuadamente y la válvula de escape entonces también se pone muy rojo. Entonces cuando el motor admite y empieza a comprimir, se autoenciende la mezcla antes de que salte la chispa. Eso se llama preencendido. Es una combustión que tiene menos daño que la detonación, pero también es una combustión anormal que a la larga también puede producir detonación. Los requerimientos de octanaje para evitar la detonación entonces van a depender de la relación de compresión. A medida que haya mayor relación de compresión va a hacer falta más octanaje, y a medida que la velocidad del motor es mayor también hace falta mayor octanaje, que son las dos figuras que están viendo allí. Esto tienen ustedes que leerse con más detalle para asimilarlo mejor en el material que les voy a entregar. Y hay un fenómeno que
hay un fenómeno que se estudia poco y no aparece en la literatura, que es el fenómeno de ahogado del motor. Este fenómeno, desde el punto de vista práctico, sí lo pueden ver ustedes, que es lo que se llama el motor encendido por chispa, el ahogado. El ahogado quiere decir que aún habiendo admitido aire combustible y aún habiendo chispas, no se produce la combustión. No se produce la combustión debido a que se pueden prestar varias condiciones. Uno, que la mezcla sea muy rica en combustible. Otro, que la mezcla sea muy pobre en combustible. ¿Verdad? Entonces, se ha emitido aire y se ha emitido combustible, se salta la chispa, pero no se produce la combustión. Ese fenómeno, nuevamente, el de mezcla rica es el que se llama ahogado. Eso es porque en algunos motores, cuando se está encendiendo, se le da para encender, no enciende, se le vuelve a dar para encender y el cilindro se llena mucho de combustible, ¿no? O se inyecta, el inyector inyecta mucho combustible y si es el carburador admite mucho combustible y el combustible no sale. Entonces la proporción combustible-aire es muy rica y el motor no se enciende. La solución de eso es eliminar el inyectado de combustible o abrir la válvula del carburador, darle al motor que gire para que esa mezcla la expulse por los gases de escape y luego enciende. Ese fenómeno ocurre muchas veces cuando se encienden los motores, ¿verdad? Por ejemplo, si están encendiendo un motor de encendido por chispa industrial y no enciende y le van a dar a encender, después se ahoga. Hay que dejarle un tiempo para que él evapore la gasolina y vuelva a producir. De igual manera, en el caso de gas, si están trabajando con bombaje de gas, hay que tener algo adicional pendiente, porque si hay concentraciones elevadas de gas y usted le dan al motor para encender, lo que puede ocurrir es que se encienda el motor y haya mucho gas almacenado en el escape. Para haber gas almacenado en el escape y se produce la combustión en uno de los cilindros, cuando abra la válvula de escape, que el gas sale como a 500, 600 grados centígrados, ese gas que está en el escape se va a encender. Y se va a encender en el escape. Y se va a expandir en el gas. Y por supuesto que va a generar una fuerza muy fuerte sobre el tubo de escape, pudiendo desprender el silenciador y los catalizadores. Yo he tenido también la mala fortuna y la experiencia de ver motores industriales, industria petrolera, donde el tubo de escape caía 50, 60 metros más allá del motor. Y eso puede ser riesgoso y por supuesto puede causar accidentes peligrosos para las personas y para las instalaciones. Con esto entonces finalizamos este segundo tema del día de hoy. Y para la próxima clase, entonces vamos a hablar sobre lo que es la alimentación y el sistema de encendido en motores diésel, ¿no? Que también es